Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Familia Ebenezer, buenos días. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra celebración. Quiero pedirte que te pongas de pie y saludes al que está a tu lado y dile que Dios es bueno. Dios es bueno porque nos ha dado la vida y hoy podemos reunirnos juntos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y así de pie, quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a iniciar esta celebración con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por ser bueno con nosotros, por estar delante, porque nos permites estar delante de tu presencia, por darnos la vida, Señor. Hay tantas cosas, Padre, por el cual agradecerte esta mañana, pero hoy, Señor, agradecemos tu bondad y tu soberanía sobre nuestras vidas. Ponemos en tus manos esta reunión y que solo tú seas glorificado con nuestra alabanza. Gracias por tu gracia que hace que hoy estemos delante de tu presencia. Declaramos tu presencia en cada vida y te pedimos que hoy tú cumplas tu voluntad sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Familia, Dios es bueno con nosotros y si nos ha dado la vida, que sea para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Alaba y exalta el nombre del Señor con pasión, con ganas y con todo tu ser. Usa tus palmas para bendecir el nombre de nuestro Dios. Su palabra dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos y hoy levantamos un clamor por liberación, un clamor por sanidad y que los cielos se abran esta mañana sobre tu vida. Aleluya. Usa tus palmas y adora al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido, ti
Levanta tus manos y tu adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás delante de su presencia para adorarle. Levanta tu adoración, levanta tus manos y exáltale. Bendecimos tu nombre, Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Sí, Señor. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Eres grande, Señor, bendito eres, Hijo de Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenarán y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu gloria y tu majestad, Señor, por los siglos. Eres Rey de Reyes, eres bendito Hijo de Dios. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenarán y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre, Señor, veremos tu gloria. Te exaltamos, Jesús. Bendito eres, Hijo de Dios. Bendito es tu nombre. Bendito eres tú. Hemos adorado y exaltado el nombre de nuestro Salvador. Y quiero pedirte que también hoy prepares tu corazón para recibir la palabra que nuestro Dios tiene a través de nuestro amado pastor. No te distraigas y recibe lo que el Padre tiene para ti esta mañana. Le dejo el lugar a nuestro amado pastor. Buenos días, familia Ebenecer. Después de haber exaltado al Señor, adorado a Dios, dispón tu corazón en esta mañana para la palabra que el Espíritu Santo quiere hablarte a ti, en especial a ti
También damos la bienvenida a esta transmisión a nuestros amigos, familiares, a cada uno de los que se han conectado. Bienvenido, qué bueno que nos sigues por este canal y que seas bendecido y que seas edificado con la palabra de Dios. Estamos hablando sobre la amargura. Hemos definido qué es la amargura. Hemos hablado sobre las causas de la amargura. Hemos hablado también sobre los frutos de la amargura. Y también hemos hablado sobre los daños. Ese tema lo hablamos la semana pasada. Los daños que ha causado la amargura a nuestras emociones, a nuestro espíritu y obviamente también a nuestro cuerpo. Definimos la semana pasada que la amargura detiene. Más que definimos, hablamos de que la amargura detiene el fluir de la gracia de Dios. También hablamos sobre que la amargura te aparta tus ojos, tu corazón de Cristo. Y la amargura contamina a los que están a tu alrededor y abre puertas a muchos pecados. La amargura da fruto y te lleva a hablar, a actuar, a decidir de manera incorrecta para dar fruto a muchos pecados. Abre puertas al enemigo. Pero también la amargura te desenfoca de la realidad, de la vida. Te tapa los ojos para que no veas que en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios está en control de cualquier circunstancia. Pero la amargura no te deja ver los propósitos de Dios en medio de la adversidad. Y obviamente terminamos hablando sobre el daño que hace al cuerpo. Estos y muchos más daños causa la amargura. Y no te olvides, dimos muchas definiciones, pero una de ellas que quiero que quede en tu corazón y nunca más olvides qué es la amargura. La amargura es la suma de todas las heridas no sanadas. La amargura son las heridas que han sido infectadas por no haber sido sanadas, no haber sido tratadas. Se infectaron esas heridas. Estoy hablando de heridas del alma, heridas del corazón, heridas de las emociones, del interior. Las experiencias traumáticas que llegan a nuestra vida, llámese rechazo, llámese frustraciones, ofensas, pérdidas, etc. Todas esas experiencias traumáticas son inevitables, pero lo evitable es la amargura. Yo quiero que tomes en cuenta esto. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestro pelo, más si es abundante y chino, por cierto. O sea, podemos evitarlo, que hagan nidos sobre nuestra cabeza. No podemos evitar las situaciones adversas a nuestra vida, pero sí podemos evitar que nos dañen, que nos lastimen. Entonces, la amargura se forma cuando esas heridas no son sanadas. Una herida no curada se infecta y se convierte en amargura. Entonces recuerda bien, las ofensas son inevitables. Lo evitable es amargarse la vida. Lo que no sucede va a afectarnos solo cuando nosotros lo permitimos. Otra vez quiero que lo entiendas. Lo que no sucede va a afectarnos solo cuando lo permitimos. En esta práctica vamos a hablar del cuidado que debemos tener o cómo cuidar nuestro corazón para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. ¿Sabes cuáles son los cuidados que debes tener en tu vida diaria, para que nada te estorbe o para que nada estorbe
el fluir de la gracia de Dios? ¿Sabes cuáles son los cuidados? Entonces, si tú quieres saberlos, tienes que estar atento. Por favor, toma tu Biblia, toma tu cuaderno, haz las notas para que tú sepas, al terminar la práctica, cómo cuidar tu corazón de la raíz de amargura, o que la amargura no se establezca en tu corazón y esa amargura detenga el fluir de la gracia de Dios. Entonces, aprende nuestro tema de esta mañana. No estorbes el fluir de la gracia de Dios. No estorbes el fluir de la gracia de Dios. O en su defecto, ¿cómo quitar los estorbos que detienen el fluir de la gracia de Dios? Es muy importante. Hay tantos estorbos y muchas veces cuando la gracia, el fluir de la gracia no llega a la vida se estanca. La vida se detiene en todos los sentidos. La fe se detiene. Las convicciones se detienen. La adoración se detiene. La pasión por Dios se detiene. ¿Por qué? Porque no hay un fluir, no hay algo que lo esté moviendo. Entonces, ¿cómo quitar esos estorbos? Por favor, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Todos con su Biblia abierta. Hoy vamos a hablar todo en ese capítulo. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, porque esta carta contiene las exhortaciones para que no estorbemos el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por favor, Hebreos 12, versículo 14. Voy a leer en la versión NTV. Y la primera exhortación para no estorbar el fluir de la gracia de Dios dice: esfuércense por vivir en paz. Esfuércense por vivir en paz. Es la primera exhortación. Si tú no quieres detener el fluir de la gracia, tú tienes que esforzarte en vivir en paz. Ahora, vivir en paz con los demás tiene que ser una actitud intencional. Tienes que ser intencional en vivir en paz con los demás si tú no quieres detener el fluir de la gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Debe haber un esfuerzo emocional, debe haber un esfuerzo espiritual para vivir en paz con todos. Entonces, la exhortación es que no seamos o no seas un buscapleitos. Busca la paz. Para vivir en paz, en muchos casos, a veces tenemos que ser agraviados, pero no agraviar. Es mejor para vivir en paz ser agraviados, pero no agraviar. Es necesario para vivir en paz, es necesario caminar en los frutos del Espíritu como cristianos, como iglesia, como un ente, como personas que pertenecemos en este caso a una iglesia, en nuestro caso a la iglesia Benecer. Es necesario que cada miembro pueda vivir o debe vivir, debe caminar, debe actuar no en los frutos de la carne, sino en los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero repetirte esos frutos del Espíritu Santo. Dice: el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo pueda crear en nosotros esos frutos de paz, de gozo, de tranquilidad. Quiero leerte los frutos de la carne. Dice Gálatas 5:19: estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos
y envidias, borracheras, orgías y otras cosas como estas. Como ya les dije antes, dice Pablo, se los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Si se dan cuenta, los frutos del Espíritu nos llevan a la paz, al gozo, a la bendición. Los frutos de la carne nos llevan a la desunión, a los celos, a las contiendas. Entonces, si queremos vivir en paz, necesitamos vivir en el Espíritu, dar los frutos del Espíritu. Si no lo hacemos, entonces detenemos el fluir de la gracia de Dios. Solo cuando estás en paz con Dios, tú puedes estar en paz contigo mismo y por consiguiente vas a estar en paz con los demás. Primer punto entonces, para no detener el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas, es estar en paz con todos. Ok. Segunda exhortación, para no estorbar el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas, el versículo 14, en la segunda parte de este mismo versículo de Hebreos 12, dice: y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Procuren, tiene que ver con una intencionalidad, una anticipación al resultado. Procuren, busquen que sus actitudes automáticamente se vea el fruto antes de sembrarlo. El concepto de santidad no tiene que ver con perfección. El concepto de santidad que está marcando el apóstol es decisión de apartarse del pecado, porque nadie es perfecto. Delante de Dios no hay justo ni aun uno. Delante de Dios todos somos pecadores. Delante de Dios nadie puede presentar o presentarse santo en sus propias fuerzas, no importa qué moral sea. Delante de Dios somos santos o santificados por Jesús. Él nos ve a través de su Jesucristo. Entonces, santidad tiene que ver con un estilo de vida, con una actitud, como corresponde a santos, como corresponde a creyentes. Entonces, santidad tiene que ver con una decisión de caminar en los caminos de Dios de acuerdo al Espíritu de Dios. Entonces, un fruto de amargura es la falta de santidad. Conductas dañinas van a llevarte a resultados dañinos. Por eso allí la insistencia: caminen correctamente, sean santos, tengan buenas costumbres. ¿Por qué? Porque el pecado te va a separar de la gloria de Dios. Mira cómo son las cosas. La amargura es un pecado que detiene la gracia de Dios. La paga del pecado es muerte. Por eso la insistencia del apóstol: si quieres vivir bien, entonces compórtate bien. Si quieres tener buenos frutos, siembra buenos frutos. Entonces es importante que comprendamos que es mejor, escucha esto, para ser sano, para ser libre, es mejor ser santo que pecador. Escucha esto. Otra vez te digo, santidad es una decisión de apartarme del pecado. Porque apartarse del pecado va a traer paz, salud, bendición, tranquilidad a tu vida espiritual y a tu vida física. Repito esta parte: es más sano y libre ser santo
que pecador. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el que hace mal, el que roba, el que tranza, tiene que estar cuidándose de la policía. Y si en algún momento le vale, un día la policía lo va a agarrar y se lo va a llevar al tambo. El hijo que rompe las reglas de la casa, pues no peca rico, vamos. Porque siempre va a estar preocupado, y la preocupación va a traer problemas emocionales, espirituales y físicos. Y si lo pillan con su mala actitud, su mala conducta, obviamente va a llegar y va a decir, es que va a mentir. Y todo eso va a causar daño a su espíritu, daño a su alma y daño a su cuerpo. Entonces te das cuenta que es más sano, o trae sanidad, o se vive libre cuando se tiene un buen comportamiento. Ejemplo, el que fornica tiene que estar preocupado que no, si es la chica, que no se embarace, o el otro que no embarace a la chica. Tiene que estar preocupados. El que es infiel, el cónyuge infiel, debe cuidarse que no lo vean. Siempre estar así. Imagínense esa parte de estar preocupados. Y cuando llega a casa y le dice el cónyuge, o sea, el esposo o la esposa, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y entonces tiene que mentir, tiene que estar mintiendo, y tiene que estar preocupada que no le chequen su teléfono, que no le chequen su correo, sus redes sociales. Imagínate vivir siempre preocupados, Eso va a afectar obviamente sus emociones, y obviamente va a afectar su cuerpo. Gastritis, migrañas y cosas por el estilo. Entonces recuerda, es más sano y libre ser santo que pecador. Pero no olvides, santidad no tiene que ver con perfección, sino con decisión de honrar a Dios en todas las cosas. No ser profano como Esaú. Yo quiero leerte 1 Pedro capítulo 4, donde el apóstol Pedro exhorta a la iglesia diciendo lo siguiente: en el pasado han tenido más que suficiente de todas las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. O sea, dice, ya tuvieron el tiempo pasado. ¿Por qué ahora quieren hacer lo mismo, siendo de un corazón transformado, teniendo a Cristo en el corazón? Entonces la tercera exhortación para no detener el fluir de la gracia de Dios, para que la amargura no detenga el fluir de la gracia de Dios, está en el versículo 15. Quiero que vayas a tu Biblia y veas el versículo 15. En la primera parte dice: cuídense unos a otros. Es importante. Una iglesia sana debe, cada miembro, cuidar a los demás. Debes cuidar a los demás para que te cuides a ti mismo. Es una palabra poderosa que tiene que ver con comunidad, con cuerpo, de darle importancia a cada uno de los miembros. Y dice: cuídense unos a otros. Cuidarse es la acción de preservarse, guardarse, conservarse, asistirse. El cuidarse unos a otros implica ayudarse, cubrirse, conservarse o incrementar el bienestar de la otra persona, para cuando ella crezca, crezcamos todos. Por eso Pablo dice: cuídense. En otras versiones dicen: miren bien. No dejen de vigilarse unos a otros, cuidarse unos a otros, levantarse unos a otros, orar unos por otros, bendecirse unos a otros. Es importante. Si tú no quieres detener el fluir de la gracia de Dios, tú tienes que ver por otros. Otros es la clave.
Recuerda, iglesia, solitos no. Tenemos que ser parte de y cuidarnos. Y cuidar, que nos cuiden, pero también cuidar a los demás. Pero el cuidado tiene que ver que nosotros no seamos causa de problemas, que no seamos objetos de problemas en el interior de nuestra comunidad. Se les exhorta entonces a cuidarse unos a otros, que el hermano débil no caiga, que quien se sale del camino lo podamos volver al camino y no seamos causa de tropiezo a los niños, a los débiles. Yo quiero leerte Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3, donde Pablo exhorta poderosamente lo siguiente. Dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan así, de esta manera, la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. No digas yo no digas él, yo estoy bien. Dice: no te creas muy importante, porque no lo eres. Nos necesitamos unos a otros, y es importante para que como iglesia la gracia de Dios fluya. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Vamos con la cuarta exhortación para no estorbar el fluir de la gracia de Dios a nuestras vidas. La cuarta, son 6, vamos por la cuarta. La tercera fue: cuídense unos a otros. La cuarta es: cuídense para que ninguno de ustedes deje de recibir o de alcanzar la gracia de Dios. Este punto es muy, muy importante, porque si estoy hablando de no detener el fluir de la gracia, tienes que entender bien de qué se trata la gracia. Cuidar que nadie, dice el apóstol, que nadie deje de recibir la gracia. Escucha esto: la gracia es un regalo. La gracia no se gana, la gracia no se trabaja para recibirla. La gracia solo se recibe. Pero escucha algo importante: la gracia se recibe solo en un corazón dispuesto. No importa cómo está tu corazón, no importa cómo está. Si tú determinas que Dios intervenga en tu vida, entonces hay una manera de que en medio de un corazón lleno de amargura, de dolor, de resentimiento, la gracia pueda activarse. Y la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú necesitas humillarte si quieres que en medio de un corazón herido, lastimado, la gracia de Dios intervenga a tu favor. Pero recuerda, la gracia es un regalo. La gracia no se gana, la gracia se recibe. Pero la condición es un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto, un corazón sencillamente entregado a Dios. La gracia de Dios es aquello que necesitamos. Es aquello que no podemos ganar, pero necesitamos. La gracia es todo. Todo, si lo quieres definir, la gracia es todo el bien de Dios para ti. Todo lo que es Dios es para ti. Eso es gracia. Todo el bien y la bendición y la fidelidad de Dios hacia ti, sin que te cueste absolutamente nada. La gracia, ya el portal de la gracia o el río de la gracia, Jesús abrió esa puerta para ti. Solamente necesitas recibirla. Es gracia.
Es un regalo. ¿Qué quieres de parte de Dios? ¿Qué quieres? Como dije hace un rato, solo necesitas humillarte y decir: Dios, necesito. Por lo tanto, si dejamos de recibir la gracia de Dios, si hay algo que se interponga y que no deje fluir la gracia de Dios, entonces dejamos de recibir a Dios. No tenemos nada de Dios si algo se interpone entre Dios y nosotros. ¿Qué puede interponerse? La raíz de amargura. Dejar de recibir la gracia por causa de la amargura significa entonces caer en un estado de culpabilidad, de condenación, de confusión, de presión y de depresión. No tenemos nada de Dios si esa gracia no fluye hacia nosotros. Es tener un vacío de Dios y lleno de amargura. Sin la gracia de Dios, tendremos entonces un corazón sin perdón, sin paz, sin tranquilidad, sin bondad. No tenemos nada de Dios en el corazón si la gracia no fluye hacia nosotros. Porque la gracia lo tiene todo. Tiene perdón, tiene bendición, tiene prosperidad, tiene paz, tiene alegría, tiene fortaleza. Ahora, yo quiero que también entiendas un poco sobre la gracia. La gracia no solo tiene que ver con cosas divinas, como el perdón, la bendición del cielo hacia nosotros. La gracia tiene que ver con asuntos de la vida diaria. Porque al final, ¿de qué sirve tener todo de Dios, si eso no afecta nuestra vida diaria? ¿De qué sirve tener la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, si eso no afecta nuestra vida diaria, no afecta nuestro estilo de vida diario? ¿De qué sirve? Por eso la gracia no solo tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino con nuestro estilo de vida. La gracia de Dios no solo tiene que ver con el perdón, con la justicia, con la libertad, con la paz interior. Escúchame esto. La gracia tiene que ver con la capacidad de hacer aquello que en tus fuerzas no podrías hacerlo. Yo quiero que lo entiendas, quiero que lo comprendas. Recuerda, Proverbios 3 dice que si tú como hijo honras a Dios, tú tendrás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces recuérdalo bien, gracia es esa capacidad divina en esta tierra para llegar a hacer lo que en tus propias fuerzas no podrías. Por eso gracia es cielos abiertos, gracia es puertas abiertas, gracia es honra de parte de la gente en tu trabajo, en finanzas, en cualquier área de la vida. Yo quiero que comprendas eso. Es una capacidad de proyectarte. Ahora que estamos en pandemia, si tú entiendes la gracia, jovencitos en especial, si entienden la gracia de Dios, es que Él les dará acceso a donde no podrían, ni por tu cara bonita, vamos, tú podrías accesar a lugares, a escuelas, a trabajos, a puestos. No podrías si no fuese por la gracia. Entonces quiero animarles a que quiten de sus corazones esas preocupaciones, esas cosas que han llenado su corazón en estos días, y puedan decirle a Dios: ayúdame. Y esa gracia de Dios está disponible para ti. Esa gracia de Dios te va a llevar donde tu capacidad no puede llevarte. Dios abrirá puertas
en medio de el trabajo escaso, en medio de que hay mucha competencia, si tú te aferras a Dios, Él abrirá puertas. Su gracia estará contigo. Su gracia estará contigo. No lo olvides. La gracia de Dios te hará mejor que otros. La gracia de Dios te dará la capacidad que no tienes para superar a otros. Pero depende de Dios. Determina depender de Dios. Sana tu corazón y la gracia de Dios te hará libre y te hará capaz. No olvides entonces, la gracia nos eleva más allá de nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Cuando tú estés en un trabajo, cuando tú estés en un puesto, cuando tú estés realizando cosas inimaginables para ti, nunca olvides que como hijo de Dios es su gracia que te lleva a realizar cosas que en tus propias fuerzas no podrías. Entonces, por favor, quita la amargura que detiene el fluir de la gracia de Dios. Quinta exhortación, penúltima exhortación, para que no estorbes el fluir de la gracia de Dios. Es tan importante el cuidarse que el escritor insiste. Vea al versículo 15, la segunda parte. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Dejamos de recibir la gracia cuando nos enfermamos. Primer síntoma que el apóstol a los hebreos nos dice, que la amargura trastorna. Es un término muy fuerte. Es un término que tiene diferentes usos. Puede ser usado en diferentes áreas. Pero trastorno, es cambio. Trastorno tiene que ver con cambio de dirección, pero sobre todo con un cambio torcido. Trastorno. Cuando hablamos de trastorno en el área de la salud, trastorno es una alteración, una perturbación, un desequilibrio del estado mental y emocional, o sea, del ánimo. Ese trastorno modifica los hábitos, la forma de ser, de pensar, de actuar y de reaccionar. Hay muchos trastornos. No es el tema, pero sí es un cambio, pero muchas veces para mal. Entonces, si queremos definir quién es un trastornado, es alguien que pierde la capacidad de interpretar correctamente lo que ve. Interpreta la vida desde el daño mental y emocional que tiene. Imagínate un trastornado que hace. Dejamos de recibir la gracia de Dios cuando nos enfermamos, en segundo lugar. Y una enfermedad, o un resultado, mejor dicho, de la amargura es que envenena. No solo trastorna, sino envenena. Y por eso quiero que vuelvas al texto. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, de la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Qué bueno que no son todos, a muchos. O sea, va a envenenar a quien se deje envenenar. La amargura envenena, la amargura contamina, y obviamente contamina a quien se deje, y sobre todo quienes están cerca de la persona amargada, porque la raíz de amargura trastorna y envenena. Cuídense
Porque cuando crece esa raíz de amargura, va a secar la vida de Dios en el corazón. Va a secar. Ya no va a haber un fluir del agua viva al corazón, y lo que se tiene se va a secar. Cuídense, porque esa amargura detiene, repito, el fluir de la gracia de Dios. Y esa amargura va a cubrir el corazón para que no llegue nada de Dios. Por eso puede estar la alabanza, puede estar la oración, puede ser que leas, pero nada está funcionando, porque no hay un receptor con hambre, un receptor correcto. Cuídense, es la exhortación del apóstol, porque la amargura va a separarte de Dios. Cuando no llega nada de la gracia de Dios, lo único que se puede hacer es separarse de Dios, y dices: Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado. ¿Por qué? No siempre la gente analiza su interior. Normalmente la gente ve los resultados externos, pero no analiza las causas internas de su corazón. No dice: Dios no me oye porque yo no oro. Dios no me habla, pero no dice porque no leo su palabra. Él no dice la gente. Solo la gente dice los resultados, pero no dice las causas. Qué tremendo. Espero que tú cambies en este tiempo. Cambia en este tiempo. Y la sexta y última exhortación, para que no estorbes el fluir de la gracia de Dios. La última. Ve conmigo el versículo 16. Ve conmigo. Y dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral o fornicario, ni profano como Esaú. Repito: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Wow. Para dar peso a la exhortación, el escritor usa un personaje que tuvo una actitud y una reacción muy mala concerniente a los propósitos, los planes de Dios para su vida. Asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Por qué Esaú es llamado inmoral y profano? Número 1, porque no valoró a su padre. No valoró a su padre, menospreció a su padre como el instrumento de la bendición de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y en este caso, el padre era un padre de pacto, y él no valoró a su padre en ese sentido. Número 2, fue llamado inmoral y profano porque menospreció su condición de primogénito. Despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Es un tema que hablaremos más adelante, pero Esaú de por sí era un amargado. Era un amargado. Él dejó crecer una raíz de amargura, y eso detuvo el fluir de la gracia de Dios. Y sin Dios en el corazón, él menospreció la bendición de Dios. ¿Por qué Esaú fue un profano inmoral? En tercer lugar, porque hizo inmundo lo santo. Hizo lo inmundo lo santo. Profanó, hizo común lo sagrado. Hizo común lo sagrado. Esaú es denominado profano porque él conocía lo sagrado, conocía a Dios, conocía los propósitos de Dios, y fue irreverente. No mostró respeto
a las cosas de Dios, a las cosas sagradas de Dios. Por eso fue un profano. Ahora, quiero concluir. Quiero que repasemos las 6 exhortaciones para que no estorbemos la gracia de Dios hacia nuestras vidas, el fluir de la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Número 1, la primera exhortación: esfuércense por vivir en paz con todos. O sea, no seas un buscapleitos. Segunda exhortación, para no estorbar el fluir de la gracia de Dios: procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y recuerda que dijimos que es más sano, más libre ser santo que pecador. Y santidad es una decisión de honrar a Dios. No tiene que ver con perfección, sino con una decisión de honrar a Dios en todas las cosas. Y que cuando en medio de la decisión tropecemos, podamos ir al Señor y decirle: Dios, perdona, necesito tu ayuda, necesito tu misericordia, tu gracia, quiero tu bendición. No como Esaú, que no le importó nada. Tercera exhortación: cuídense unos a otros. Cuarta exhortación: cuídense para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Recuerda, la gracia de Dios nos eleva más allá de nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Quinta exhortación: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces recuerda, dejamos de recibir la gracia cuando brota esa raíz de amargura. Es un tapón al fluir de la gracia y necesitas quitar eso. Sexta y última exhortación: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Esaú, quiero repetir, es llamado profano, es llamado inmoral porque no valoró a su padre, lo menospreció como el instrumento de Dios, y porque él mismo despreció su primogenitura. Un tema poderoso, maravilloso, que veremos la próxima semana, porque es importante entender ese principio de la primogenitura. Ahora, tercer lugar, Esaú fue profano, inmoral, porque menospreció lo santo, entendiendo, captando, comprendiendo lo importante que era Dios, su palabra, sus propósitos, y él hizo inmundo lo santo. Ahora, no pensemos que nuestras decisiones actuales no van a tener consecuencias. No pensemos. Hay consecuencias. Esaú sacrificó su futuro por un presente. Rechazó la bendición de Dios simplemente por saciar su hambre en ese momento. Colocó la satisfacción de su carne por encima de la satisfacción espiritual. Esaú es ejemplo entonces de un cristiano que sacrifica su futuro por el presente. Y cuando hablo del futuro, estoy hablando del futuro eterno. Sacrifica su alma por satisfacción presente. Rechaza la bendición de Dios por saciar sus pasiones. Coloca la satisfacción de su carne por encima del privilegio espiritual. Qué dicha es orar, qué dicha es orar libremente, qué dicha es leer la palabra, qué bendición es adorar. Qué bendición. ¿Cuántos han sacrificado esta dicha, esta bendición espiritual por saciar temporalmente su carne? Un cristiano que renuncia a sus privilegios espirituales
para vivir sus deseos mundanos temporales, debe tener consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Yo quiero terminar esta mañana. Habrá hoy, en esta mañana, en este día, ahí donde estás, habrá alguien ahí que reconozca que tiene algo que está estorbando el fluir de la gracia de Dios para su vida. Si tú reconoces hoy eso, entonces dile a Dios en humildad, en sencillez de corazón, dile: Señor, por favor, interven. Solo tú puedes sanarme, solo tú puedes intervenir. Oh Espíritu Santo, como aceite fresco, ven y quita todo aquello que está estorbando el fluir de la gracia de mi Dios. Tiene que decírselo. ¿Habrá algo? ¿Estás en paz con todos? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás teniendo cuidado de tu vida, cuidando a los tuyos? Estoy hablando de tu familia, de tus hijos, de tus padres. ¿Estás cuidándolos para que no venga la amargura y se establezca en el corazón de ellos y el tuyo? ¿Estás seguro que no eres profano como Esaú? ¿Estás valorando las cosas espirituales seriamente? ¿O estás profanando lo santo como Esaú? Oh, cuánta razón tenía el apóstol. Mejor no hubieras conocido. Mejor no hubieras conocido. Porque ahora sabes que es lo santo. Sabes que es lo de Dios. Y sabiéndolo, echas esas perlas a los cerdos. Pero te digo algo: nada está perdido. Todavía tienes tiempo de decirle, cual hijo pródigo: Señor, Padre, mira cómo vengo, mira cómo estoy. Y decirle: perdóname, antes de que sea tarde. ¿Estás siendo irreverente y actuando con falta de respeto a las cosas de Dios? Si tu respuesta es sí, Él te ama, Él te espera. Reflexiona y ponte a cuentas con Dios. Si hay alguna área de tu vida donde estás permitiendo la raíz o crecer la raíz de amargura, en esta mañana levántate ahí donde estás, ponte de pie, póngase de pie esta mañana y empiecen a decirle al Señor: actúa en mi vida. Tengo esto, tengo aquello, este odio, ese rencor, esa herida. No te justifiques, solo dile: sana mis heridas. Él llevó nuestros dolores, nuestras heridas en el Calvario. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay esperanza para ti, hay esperanza, hay sanidad para ti. Solo dile: Señor, hay tanto que he dejado crecer que no está fluyendo la gracia tuya en mi vida. Esta mañana póngase a cuentas. Dios ha hablado a nuestros corazones. Dios nos ha exhortado. No somos ahora ignorantes de que estorba el fluir de la gracia de Dios. Oremos al Señor, que Él bendiga esta mañana nuestras vidas, que Él bendiga nuestros corazones. Padre, como dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Quizá pecados ocultos que yo no sé están estorbando el fluir de la gracia de Dios. Padre, bendice. Padre, bendice esta mañana nuestras vidas, nuestros corazones. Toma la vida de cada persona, Señor, y que cada uno reflexione para que no haya nada que detenga el fluir de la gracia tuya hacia los corazones, porque la gracia empodera, la gracia levanta, la gracia nos hace capaces y la gracia nos hace vivir.
como tú quieres que vivamos. Es por gracia, Señor. Que esa gracia se fluya en nuestras debilidades. Que esa gracia nos mantenga en cielos abiertos, Señor. Que esa gracia tuya nos mantenga apasionados por Cristo, apasionados por el Espíritu Santo, en medio de toda adversidad y en medio de toda dificultad de la vida y de las cosas que no entendemos. Que tu gracia fluya para esta congregación maravillosa y para nuestros hermanos y amigos y familiares. En el nombre de Jesús, Padre, abre los cielos y que tu gracia fluya, sanando, liberando, proveyendo, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Queremos despedir esta transmisión, familia Ebenecer, amigos, familiares y cada uno de los conectados. Que Dios bendiga sus corazones, Dios bendiga sus vidas. En medio de los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, a nivel iglesia, Dios está en control de todas las cosas. Fijemos nuestros ojos en Cristo y estemos preparados para el encuentro con nuestro Señor. Y mientras estemos vivos, determinemos honrar a Cristo, honrar al Señor con todo nuestro corazón y llevar a cabo su propósito. Determínalo en el nombre de Jesús. Terminemos orando al Señor. Padre, gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por cada familia maravillosa de la iglesia Ebenecer. Gracias por cada uno de los que están conectados, familiares y amigos. Señor, oramos que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor y el poder de tu Espíritu Santo sean con nosotros. Por favor, actúa, Señor. Que tu gracia fluya a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Gracias porque proveerás espiritual, moral, físicamente esta semana. No nos dejarás, porque así es tu promesa, Señor. Tu promesa es: yo estaré con ustedes todos los días. Señor, actúa aunque nosotros estemos pasivos y tengamos raíces de amargura. Actúa porque tú eres nuestro sanador. Trae sanidad a nuestras vidas. Oramos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Familia Ebenecer, amigos, familiares, Dios los bendiga. No olviden, estamos a punto de darles la noticia de cuándo abrimos. Ya estamos a punto de abrir. Que Dios bendiga sus vidas. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!